En este episodio del podcast de la Universidad FASTA hablamos con el rector Juan Carlos Mena, abogado, especialista en gestión universitaria y presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Hoy charlamos con él sobre sus comienzos, su rol como rector, el crecimiento y el desarrollo de la universidad a lo largo de los años, fútbol y mucho más. Bueno, primero, Juan Carlos, quería saber cómo empieza tu relación, tu contacto con la Universidad FASTA. Creo que tuviste una reunión con Fosbury, ¿puede ser? ¿Con el padre? Sí, tuve una reunión con el padre Fosbury, con el fundador, en un colegio que FASTA tiene en Córdoba, en Villa Eucarística. La reunión no tenía como objeto hablar de este asunto, en realidad fue una reunión totalmente casual. Ya estaba la universidad a punto de ser fundada. Estamos hablando del 92, aproximadamente. Estamos hablando del 91. Y el padre ya había obtenido la autorización provisoria del Ministerio de Educación, creo que las fechas dan más o menos en ese orden. La universidad abrió sus puertas en abril del 92 y durante todo ese primer año, el año 92, yo viajé a Mar del Plata desde Rosario para ir organizando la carrera de abogacía que habría en el 93. Así que fue un año intenso, pero vivido desde Rosario, en un contexto en el cual después tenía que irme a vivir con toda mi familia. El contexto de la invitación tenía como antecedentes que yo era una persona muy cercana a la vida de la universidad. En realidad mi historia con la universidad comienza el día que entré a estudiar Derecho en la UCA en 1981. ¿Por qué digo que comienza acá? Porque evidentemente tengo una vocación universitaria fuerte. Hay quienes pasan por la universidad para recibirse y tener después un contacto mínimo. En mi caso fue intenso. Los últimos años fui presidente del centro de estudiantes, ya se visualizaba un vínculo fuerte. Creo que el padre Fosbury percibió esto y después de algunos años de ejercer la profesión me convocó en esta reunión en Villa Eucarística. La reunión tenía dos notas, una nota, si se quiere, de tono laboral. Él me estaba ofreciendo un trabajo concreto, pero esto estaba en un segundo plano. Claro. El plano principal era de tono misional. Yo sigo siendo miembro activo de FASTA desde mi primera juventud y el padre me estaba invitando a sumarme a un proyecto nuevo de FASTA, una institución en la que yo militaba y que me daba la oportunidad de conjugar mi participación activa en FASTA, iniciar una obra evangelizadora, participar en una obra nueva de FASTA y desplegar mi vocación universitaria, todo en forma conjunta, y fue para mí una gran bendición de Dios. Así fue que después, en febrero del 93, ya vine con toda mi familia y me instalé aquí en Mar del Plata, con todos los temores que puede tener una persona que cambia de ciudad, viene con esposa e hijos a un proyecto nuevo que, como todo proyecto, puede fracasar. Sí, obviamente. Pero que venía con mucha esperanza, lo cual le daba al desafío una cierta tranquilidad espiritual y mucha confianza en la visión del padre Fosbury. Padre Fosbury era un visionario, tenía una lectura de los horizontes futuros, esperanzado porque era un tipo de mucha fe y veía los desafíos en ese tono, pero además con una gran experiencia
sensibilidad, prudencia, de modo que yo confiaba mucho en él y en el grupo de personas que ya estaba trabajando en Mar del Plata. Ahí en ese momento ya tenían la visión de lo que es FASTA hoy en día o lo que se convirtió la universidad 30 años después, o iban viviendo por ahí más el día a día en ese momento. Me imagino primeros alumnos, primeros ingresos. FASTA tenía un modelo institucional que era la UNSTA, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, donde el padre había sido 20 años rector y donde habían trabajado muchos de los colaboradores. Aunque no era explícito totalmente, salvo por un convenio de colaboración y una comunicación de planes de estudio, no era explícito que era un modelo en sí, pero digamos que fue una idea de cómo tenía que ser la universidad futura, modelo del cual nosotros nos apartamos mucho, pero no en esos primeros años. Durante el primer tiempo fue un modelo de facultades, que era el modelo tradicional universitario argentino, acotado al funcionamiento presencial en todas sus carreras. No tenía la Facultad de Ciencias Médicas, que después apareció como Instituto de Ciencias de la Salud y fue migrando a modelos distintos. Esa fue una novedad muy importante para despegarnos del modelo UNSTA. Y después sí vinieron los cambios profundos. El primer cambio profundo, a mi juicio, fue la apertura o el inicio de la educación a distancia. Muy distinta de la educación a distancia que hacemos ahora, pero en eso creo que tanto mi predecesor, Juan Carlos Catalano, como los colaboradores que tenía en aquel momento, tuvieron también ese ingrediente que tenía el padre Fosbury, ¿no? Tener una visión, un horizonte abierto de hacia dónde va la educación universitaria, hacia dónde van los cambios culturales, diría yo. Porque, ¿cómo te diría? El pensamiento estratégico es básicamente anticipación. Cuando vos podés colocar la mirada un poco más allá de la gestión cotidiana, de lo gerencial y del operativo, mucho menos todavía. Cuando vos podés colocar esa mirada de ver hacia dónde se dirige el desarrollo, es allí donde estás haciendo pensamiento estratégico. Eso lo vio Juan Carlos Catalano, sumarían esta mirada a Adrián Lomelo. Desplegaron un modelo que estaba vigente en la Argentina solo en un proyecto universitario y en España, donde tomamos contacto con un proyecto potente que es el de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, y eso generó un despliegue de un nuevo modelo en nuestra universidad. Al principio con una escala muy pequeña, pero nos dimos cuenta que con el paso de los años crecía mucho más rápido que la educación presencial, lo cual era lógico porque nuestro techo estaba determinado por el tamaño de ciudad, por la presencia de otras ofertas universitarias y en consecuencia sabíamos que no íbamos a poder crecer mucho más de lo que ya habíamos logrado presencialmente. Claro, detectaron un potencial ahí porque también fue Martillero, si no me equivoco, la primera carrera que lanzó la universidad a distancia, aunque ya ofrecía cursos también. Sí, ofrecía cursos con soportes que hoy nos parecen absolutamente anacrónicos. No eran anacrónicos, eran adaptados a la época, pero hoy ya han sido totalmente superados por la tecnología. La primera carrera efectivamente fue Martillero, una carrera extraña porque empezó a tener una demanda tremenda y uno dice, no puede haber tantas inmobiliarias y tantos rematadores, pero el tema es que Martilleros ofrecía un soporte de conocimientos básicos en muchas disciplinas, en áreas contables, en áreas económicas, en marketing, en derecho. Era una base de conocimiento general para la gente que quiere poner una pyme, que quiere tener, no sé, un montón de cosas, y nos dimos cuenta que en algunas localidades empezaron a tener una demanda
que no se adaptaba al ejercicio profesional, sino a un tipo de requerimiento de conocimientos generales que vino muy bien. Entonces eso provocó un efecto expansivo en la demanda, hizo adaptar nuestra oferta y nuestra metodología, y después yo ya era rector, comenzó un proceso de formalización diferente de la educación a distancia, y ahí comienza ya una expansión mucho más rápida. Y el segundo hito, para mí muy significativo, que transforma mucho nuestro modelo universitario, es la apertura de la carrera de medicina. Medicina fue la primera carrera del artículo 40, carrera acreditable, que requirió un desarrollo desde el comienzo. Nosotros ya teníamos carreras acreditables en la Facultad de Ingeniería, pero era distinto, eran carreras que ya habían nacido de antes y hubo que adaptar. Esta se comenzó de cero. Todo ese proceso de comenzar de cero una carrera que tiene estándares de acreditación impuestos desde el Ministerio de Educación y que tienen que ser validados por la CONEAU, requirió una maduración institucional interna nueva que nos hizo cambiar la mirada. Por otra parte, la carrera de medicina te coloca en una liga universitaria diferente. Hay universidades grandes y universidades chicas, universidades públicas y universidades privadas, y después otra clasificación interesante es universidades que tienen medicina y universidades que no tienen medicina. Y nosotros visualizamos la importancia de incorporarnos a ese espacio. Fue una experiencia magnífica para la universidad y después permitió consolidar el espacio de ciencias médicas, que ya era muy importante con kinesiología, fonoaudiología y nutrición, y ahora lo va cerrando un poco más con la apuesta en odontología, que también es muy grande. Bien. ¿Y cómo le podrías explicar por ahí a un alumno que está del otro lado escuchando cuáles son todas las funciones que cumple un rector? Y un rector tiene una primera gran función y después vienen otras. La primera gran función, a mi juicio, es la del pensamiento estratégico. En lo que hablamos hace un ratito. Lo que hablamos hace un rato, exactamente. No es una tarea que un rector haga solo, es una tarea que se comparte, porque en la universidad hay muchos cuerpos colegiados, entonces no es una reflexión que se hace en soledad, no es así como Alejandro Magno, que definía los destinos con una lógica muy personal. Aquí no, aquí las cosas se debaten, se comparten, hay un discernimiento colegiado, y eso es muy importante, pero bueno, a alguien le toca ser primus inter pares, el que tiene esa responsabilidad de coordinar y definir finalmente cuáles son los rumbos que hay que tomar. Yo creo que ese es el rol más importante. Después podemos ir considerando las funciones estatutarias, que son importantes porque el rector es el que promulga la mayor parte de las decisiones del Consejo Superior. Entonces a mí me toca poner en acto las decisiones de todos estos cuerpos colegiados, representar a la universidad. Ese es un tema que no es solamente legal o protocolar, también tiene mucho que ver con la interacción de la universidad con otros espacios dentro de la educación universitaria argentina. Por ejemplo, hoy a la universidad le toca presidir el Consejo de Rectores. Bueno, eso forma parte de la tarea de representación que tiene la universidad y que, bueno, es de tono unipersonal, la tiene que hacer solamente el rector. Pero también en esto acompaña toda la comunidad universitaria, el rector nunca está solo. Y después podés revisar una larga lista
de cosas que hace el rector, a veces en función de representación, a veces en función de articulación, y otras que son más de tono de gestión cotidiana. Por ejemplo, el rector nombra a todos los profesores de la universidad, con excepción de los auxiliares de docencia. Entonces llega un momento del año donde hace un montón de nombramientos, se nombran los funcionarios inferiores, y hay una tarea también de representación frente a FASTA, porque si bien yo soy miembro de FASTA, la obra es una emanación de la vida de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. En ese contexto yo tengo que hacer una especie de rendición de cuentas a la entidad fundadora y eso, bueno, le cabe al rector, sí. Bien. Y hace poco asumiste un nuevo periodo rectoral, el último, de 4 años. ¿Qué balance haces de los últimos 4 años? Porque también fue una gestión, creo que con el momento, no sé si de este lado, pero no sé si lo dirás vos, el momento más crítico también puede ser que fue la pandemia y cómo lo viviste. Sí, fue un momento muy difícil, porque empezamos el rectorado y comenzó, se desató la pandemia como hecho absolutamente novedoso. De cualquier manera, hay que ver que de las cosas malas a veces salen cosas buenas, ¿no? La humanidad se sobrepuso finalmente, aunque lamentablemente quedaron muchas situaciones dolorosas. La economía mundial se va sobreponiendo, y en el caso de las universidades, lo que provocó fue la catalización de modos de enseñanza y aprendizaje diferentes para muchos, pero para nosotros no tan distintos, porque ya estábamos habituados a hacer cosas en la virtualidad. Lo que para muchos fue un aprendizaje, para nosotros fue una intensificación, nada más. Y en esto hay que reconocer que hubo una tarea espectacular del área de educación a distancia, que se puso al hombro la asistencia a la educación presencial para migrar totalmente a aulas virtuales, y en muy poco tiempo nosotros teníamos toda la universidad funcionando en la plataforma, y todos los exámenes tomándose en la plataforma, sean virtuales o presenciales. Y digo esto, especialmente lo de los exámenes, porque aún en la educación a distancia, los exámenes son presenciales y se rinden en las unidades de apoyo académico. Aquí hubo que hacer toda una adaptación para que la vida académica de la universidad, en lo que a docencia se refiere, migrara a la forma virtual. Y se hizo en muy poco tiempo, con alrededor de 800 cátedras migradas, en un tiempo récord. Ya para mitad de año todo funcionaba normalmente en la plataforma, salvo las materias prácticas que no pudieron migrar. Por ejemplo, medicina no podía hacer prácticas en forma virtual. Eso hubo que adaptarlo, se postergaron algunas prácticas hasta el año siguiente, otras se hicieron en condiciones muy especiales, otras se hicieron con simulación, pero yo considero que la universidad hizo una experiencia altamente satisfactoria en el marco de una situación catastrófica. Y eso le dio a la universidad una oportunidad especial en el contexto del desarrollo, porque la respuesta rápida y eficaz, sobre todo, a una situación tan difícil, la posicionó como una universidad de referencia y como una universidad de respuesta. Entonces, si nosotros medimos la matrícula universitaria en diciembre de 2019 y después la medimos en diciembre de 2023, cuando digo matrícula me refiero a total de inscriptos acumulados en el año, nosotros más que duplicamos esa cantidad. Es un crecimiento, la verdad, impresionante. Yo se lo atribuyo
de 12.000 alumnos matriculados en diciembre de 2023, pasamos a casi 25.000, perdón, de 2019, pasamos a casi 25.000 en 2023. Y es un crecimiento muy alto que nos ha generado algunos problemas, no lo voy a ocultar, porque cuando vos tenés un crecimiento tan vertiginoso, se provocan lo que en algunas empresas se llaman crisis de crecimiento, Claro. porque no te dan los recursos humanos, no te da la tecnología, no te da el presupuesto, ¿no? Es complejo. Tenés un aumento en el presupuesto de recursos, pero un aumento también muy fuerte en el de gastos corrientes. Bueno, así todo, la universidad logró superar esta fase y está tratando de adaptarse a este nuevo tamaño, que para nosotros es un desafío doble, porque es llevar educación superior a lugares muy remotos, a todo aquel lugar donde haya una persona que quiera estudiar. Ese es el desafío. Y además llevar un mensaje que tiene que ver con la misión de la universidad, que es un mensaje evangelizador. Claro. Y la verdad que este desafío grande nosotros lo vemos de una manera muy esperanzada. Creemos que todo este crecimiento es providencial, pero si tengo que mirar este ciclo, lo veo con los ojos del crecimiento. Bien. Tengo unas preguntas que me hicieron algunos alumnos para conocerte un poquito más. Me preguntan si te gusta el fútbol y de qué cuadro sos. Sí, me gusta el fútbol y soy hincha de Rosario Central, que tuvo ahora ya hay otro campeón más, pero fue el anterior campeón de la liga. Sí, sí. Y claro, suena raro Rosario Central porque acá en Mar del Plata en general son hinchas de otros clubes, pero llevamos con mucho orgullo los canallas Son muy pasionales. somos muy pasionales, tenemos una de las hinchadas más valoradas del mundo, te lo voy a decir así. De modo que es una camiseta que se luce con mucho orgullo. Y cuando es posible y vamos a Rosario, nos damos una vueltita por la cancha. Pero claro, vamos a ver el partido que nos toca, según el viaje. ¿Y de ¿no? jugar al fútbol? No, de jugar al fútbol a esta altura no. Dejé de jugar al fútbol hace algunos años. No es que yo jugara todo el tiempo. Jugaba, por supuesto, en mi vida estudiantil. Jugué cuando era profesional con un grupo de colegas. Ahí ya tuve la primera advertencia con una lesión grave que tuvo un colega mío, un abogado, que se le rompieron los ligamentos cruzados de la rodilla y me di cuenta que había que dedicarse con un poquito más de cuidado a estas cosas. Sí, sí. Y después la advertencia final la tuve un día que jugué con dos de mis hijos, que desde el punto de vista físico eran ya más aptos que yo, y en una jugada me tiraron al piso y me di cuenta que estaban todos alrededor mío viendo cómo estaba. Dije, Claro, no, te levantaste se al ve cielo que y todos alrededor tuyo. ya no me tengo que hacer el loco con estas cosas. Bien. Y otra pregunta que nos hacen, ¿qué pensás de la inteligencia artificial, que por ahí está muy de moda ahora, y también su aplicación en la educación? Bueno, yo creo que como la virtualidad, la inteligencia artificial es algo que ya está y que vino para quedarse, que no te pide permiso ni tiene por qué pedirlo. Provoca justificados temores, pero los temores no son para prohibir algo que por otra parte no se puede prohibir. Hay que adaptarse a un nuevo tipo de adquisición de conocimientos. La inteligencia artificial hay que mirarla hacia el futuro como un auxiliar de los procesos académicos. Porque viste, hay mucha gente que dice, no, la inteligencia artificial no, pero para vos es un acompañamiento a la educación que tiene que hacer la inteligencia artificial. Totalmente. Hay que buscarle la vuelta. Porque además es como parar, digamos, querer tapar el sol con la mano. No lo vas a poder evitar. Hoy se acude mucho para cualquier tipo de información
a la red, de modo que es lo mismo que decir, no chicos, vayan a leer libros de papel. Está muy bien y hay que tratar de recuperar en cuanto se pueda el acceso a fuentes originales, eso está todo bárbaro. Pero una de las dinámicas claves de este tiempo es que la información y el conocimiento te llega por cualquier lado. En el caso de la inteligencia artificial, las grandes dudas están en torno a la tarea de producción que tiene que hacer cualquier estudiante y aquello que pueda suplantar la inteligencia artificial. Bueno, ese es un temor del cual hay que salir. Va a salir el estudiante cuando compruebe que las capacidades que tienen que desarrollar en el momento que las tiene que aplicar no puede resolverlas acudiendo a la inteligencia artificial. Y eso es un proceso complejo que vamos a tener los próximos años. No están dadas todas las respuestas, porque los docentes tienen que educarse en un tipo de empleo de la inteligencia artificial para el cual no están calificados hoy. Pero bueno, habrá que hacerlo, porque esto es inevitable. Bien, y por último, y agradeciéndote este tiempo, ya lo adelantaste hace un ratito, pero preguntarte específicamente cómo ves a la universidad dentro de unos años. La veo en un proceso continuo de crecimiento. No sé si en número, pero sí en madurez de procesos. Es una comunidad muy fuerte, muy fuerte. La cohesión que tienen los equipos de trabajo en los distintos niveles es envidiable. Mira, yo que tengo oportunidad de comparar con otras instituciones, me doy cuenta que en muchos espacios estos cuerpos colegiados de los que hablábamos antes funcionan sobre la base de pujas de poder. Y aquí funcionan principalmente como equipos de trabajo. Y eso es un activo extraordinario desde el punto de vista de la organización de cualquier institución, ¿no? No digo que no haya diferencias de opiniones, que no haya que votar, pero eso está todo bien. Pero la lógica interna de participación pasa por esta idea no de puja y de tensión, sino de colaboración y de unión de fuerzas. Eso, como te digo, es invaluable. Y lo mismo ocurre con los docentes y los estudiantes. Es una comunidad envidiable. Los docentes vienen con una fuerte carga vocacional y los estudiantes no vienen a perder el tiempo. Vienen con un deseo claro de estudiar, graduarse, progresar en la vida. Es un motivador fundamental. Así que yo creo que la universidad tiene por delante un vasto crecimiento. Si vos me preguntás concretamente hacia dónde va a crecer, no te lo podría decir porque, primero, este es mi último periodo rectoral. Es decir, que dentro de 3 años y un poquito más yo me retiro. Y esto es muy importante porque hay una segunda generación de gestores excelente que tiene que ocupar ese lugar. Y lo va a hacer, tienen ideas muy buenas y yo creo que son ellos los que tienen que tejer el entramado del desarrollo futuro. No los tendría que coartar ni inducir. Y hay cosas que uno no imagina, pero que de repente se abren como desarrollo futuro. La historia de los años que yo estuve de rector, que fueron demasiados, son una clara lección de eso. Medicina no estaba en el proyecto original. La educación a distancia era algo desconocido y hasta mal visto hace muchos años, y de repente hoy ocupa un espacio central en la vida universitaria. Así que no te podría decir concretamente en qué, pero sí sé que es un escenario de crecimiento y consolidación dentro de un proyecto que ya ha crecido y que está consolidado. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias a ustedes.